Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados? Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. Bendice, bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuánto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuánto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. San Pablo expresa con amor que le pertenecemos plenamente al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de vivos y de muertos. Palabra de Dios. Jesús nos enseña que el perdón fraterno es una de las actitudes fundamentales del cristiano. Nos ponemos de pie y cantamos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto a su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: «Dame un plazo y te pagaré todo». El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: «Págame lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: «Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti?» E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Bueno, la semana pasada estábamos viendo el tema de la corrección fraterna. Hoy estamos viendo algo que continúa todo eso, que tiene que ver con el perdón. Un tema que seguramente muchos de nosotros algo adentro tenemos sin resolver, ¿no es cierto? Con el tema del perdón. Bueno, es un tema central, podemos llegar a decir. Una, porque lo principal de todo esto, más allá de que si queremos cumplir los mandamientos, si queremos cumplir los preceptos, si queremos cumplir lo que queramos cumplir, más allá de todo eso, las personas que nos perdonan llevan una vida bastante difícil porque la falta del perdón oscurece el interior de las personas, porque una persona vive como defendiéndose. Cuando uno tiene enemigos, necesita hacer una fortaleza para que los enemigos no te ataquen. Y uno interiormente es como que va poniendo barreras a un montón de cosas y donde se está defendiendo continuamente. Entonces es como que uno se pone desconfiado, ¿no es cierto? Ya le cuesta dar pasos. A veces también es como que ya se jubila de la vida porque se siente traicionado. A veces también porque uno es idólatra y en esa idolatría endiosó gente que te falló. Entonces uno es como que se traba automáticamente y es como que termina de ser creyente, aunque diga que crea en Dios, aunque agarra el rosario, aunque haga todas esas cosas. Hay un montón de gente que no cree en Dios, sino que cree en sus ideas y lo que le pasó, y entonces es como que, diríamos, se queda ahí, se estanca ahí, ¿no? Pero no solamente eso, sino que la falta de perdón es una cosa que enferma físicamente. Las personas que les cuesta perdonar o que están resentidas interiormente con ciertas situaciones suelen tener alergia, enfermedades en la piel, están contracturados, sienten que su cuerpo está en los huesos y las cosas. Todo tiene que ver, el alma y el cuerpo están unidos, somos una sola cosa, somos una unidad. Por lo tanto, todas estas cosas, cuando uno se pone a pensarlas, no es que las tiene que hacer por Dios, sino que la tiene que hacer por uno. La tiene que hacer por uno para poder estar sano, y si quiere dar gloria a Dios, tiene que dar gloria a Dios justamente de que uno esté bien, de que uno esté feliz, de que uno esté equilibrado. Es eso lo que uno tiene que dar gloria a Dios, ¿no? Entonces por eso tiene que buscar todos los medios para ser un hijo de Dios bien plantado. Y el perdón es algo que si nosotros no lo manejamos bien, la falta de perdón nos puede llegar, diríamos, a aflojar mucho, ¿no es cierto? El perdón, primero y principal, no es un hecho humano. Lo único humano que le ponemos al perdón es la decisión. Tomo la decisión de perdonar. Eso es lo único que hay de humano.
Y cuando uno solamente se queda en eso, por más que diga que perdona, no perdona, sino que se queda adentro con un recuerdo que lo usa también como arma para poder sacarlo a relucir, para defenderse. De hecho, pasa muchas veces que en muchas familias, ¿no? Bueno, cosas, cuando estamos todos así, bueno, vos callate, no te olvides, no te acordés que vos me hiciste esto, pum, y se lo encadé para frenarlo, ¿no? Bueno, eso es un perdón como natural. Lo natural cuando alguien nos hace algo, ¿qué es? Y qué sé yo, querer envenenarlo, cortarle la cabeza, diríamos algo por el estilo, ¿no es cierto? Es una de las cosas que pasa cuando alguien realmente nos hace, ¿no? Y bueno, eso sería lo natural, ¿no? Lo sobrenatural es que, como soy creyente, voy a misa, te perdono. ¿Pero qué es ese te perdono? Ese te perdono es decir, mira, no puedo perdonarte. Humanamente no puedo perdonarte. Humanamente no me sale. Humanamente tengo otras cosas, pero sin embargo quiero. Quiero perdonarte, ¿por qué? Porque quiero tener mi corazón libre de esa atadura. Entonces no puedo, pero quiero. No puedo, pero quiero. En el nombre de Dios, no puedo, pero quiero. 1, 2, 50 veces, una semana, 1 año, 10 años. Un día uno se levanta y siente un alivio interior donde parece que hubiera adelgazado unos cuantos kilos de golpe. ¿Y cómo nota si perdonó o no perdonó? Porque el recuerdo de aquellas cosas que me traían dolor, ya no me traen dolor. El que perdona no significa que olvida, se acuerda, y se acuerda bien. E inclusive puede transformar esos recuerdos en algo que después pueden ser motivo de risa. Y me viene a la cabeza un matrimonio que sufrió mucho, ¿no? Por distintas situaciones que vivieron en su vida matrimonial. Estaban a punto de divorciarse, hasta que la víctima de lo que había pasado se dio cuenta de que ella era la que había empujado a la otra parte para que obre de esa manera. Cuando se pudieron perdonar, los dos transformaron su vida, se entregaron a Jesús. Y después de unos años, cuando nos reuníamos, ¿no? Nos poníamos a reír. ¿Te acordás, Rolando, en aquel tiempo que tenías que bancarnos a nosotros con todos los conflictos que teníamos? Y ahora, y se empezaban a reír y a hacer chistes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habían realmente logrado ese perdón. El perdón es no sentir entonces ese dolor al recordar ciertas cosas, y para eso hay que hacer todo un proceso de perdonarse a uno mismo que cometió errores, perdonar al otro por el mal que me pudo haber hecho, y también perdonar a Dios, porque mucha gente vive resentida con Dios. ¿Por qué? Porque no obró como uno hubiera querido que obre, ¿no? Entonces es como que dice, creo, pero está ahí. Y sabemos bien que no podemos llegar a amar totalmente a alguien con el cual estamos distantes o medio peleados. Y al mismo tiempo, cuando lo quisimos extorsionar y no aceptó nuestra extorsión, ¿no es cierto? Y no nos hizo caso a lo mejor a lo que pensamos que tenía que habernos hecho caso, ¿no? Entonces, uno tiene que perdonar también a Dios y largarse y dice, yo sé que es lo mejor, aunque no lo entienda, ¿no? Yo me acuerdo una vez que una señora vino a charlar conmigo y vino que abría la boca y despedía, pero odio, todo así, estaba toda transformada, se ponía toda así, ¿no? ¿Y por qué? Por un detallito, ¿no? La amiga se había ido con su marido. Bueno, tanto lío, bueno, parece que estaba con un odio, especialmente con la amiga, ¿no? Especialmente con la amiga, con la ex amiga, porque ya... Y no, la odio, papá, me dijo todo esto. Bueno, empezamos a hablar de todo este tema, y dijo, bueno, voy a intentar, padre, voy a intentar perdonar. Es eso, es comenzar a intentar. Después se verá, porque como les digo, es una gracia de Dios el perdón. Entonces uno tiene que pedirla, orarla, y Él es el que te manda nada más esa gracia, no es algo natural. Siempre es sobrenatural. Hizo todo su proceso y bueno, tuvo la prueba mayor, ¿no? ¿Y cuál fue la prueba mayor? Que ella, siendo docente, la llamaron para los tiempos de votaciones para que sea vicepresidenta de mesa.
así que tuvo que ir a prestar su servicio. Bueno, ya se suponen quién era la presidenta de mesa. Así que bueno, estaba ahí la presidenta, se encontraron, pum. Y dice que yo pensé que cuando la iba a ver, la iba a querer matar, la iba a querer... Sin embargo, no me vino eso. De golpe la encontré, nos miramos, nos saludamos, hicimos todo nuestro trabajo. Si teníamos que conversar, conversábamos. En un momento llegó el mediodía, cada una sacó su vianda y compartimos inclusive la comida. Por supuesto que no hablaron del tema, pero ella sintió que había algo adentro de su corazón que se había movido, que había cambiado. A eso de las 8, 9 más, serían como las 9 o 10 de la noche, yo estaba mirando los resultados de las votaciones por la televisión y siento que tocan el timbre. Y abro la ventana y veo a la señora allá abajo que me dice: ¡Perdoné, perdoné, perdoné, perdoné! Y ella perdonó. Se sintió muy libre de eso, pero su marido siguió con la otra. ¿Qué les quiero decir con esto? Porque yo perdono no significa que todo lo que va a cambiar alrededor. Acá lo que cambia es mi corazón, mi manera de ver las cosas. He encontrado mi bienestar, he encontrado mi paz. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Eso no significa que todos comprendan esto, ¿no? Y exijamos a los demás que los comprendan, porque podríamos llegar a decir que cada uno va a tener su experiencia personal, ¿no? Entonces, cuando uno perdona, libera. Yo me acuerdo también, bueno, ya le digo, estoy con casi 40 años de cura, les puedo llegar a contar miles de cosas, ¿no es cierto?, de que pude haber vivenciado durante este tiempo, que gracias a Dios fueron muy fructíferas, ¿no?, en cantidad de experiencias que he tenido, pero la experiencia de la reconciliación es algo que esta generación de hoy día se está perdiendo. Hoy la gente ya no se confiesa como antes, pero también, ¿no es cierto?, también se confiesa mal, la mayor parte de la gente, son un plomo confesándose, no buscan realmente esa sanación, reconciliación, como un complemento de todo lo que es la reconciliación con el entorno, con las personas, conmigo mismo, donde uno pueda estar en sintonía. Se convirtió en una cosa mecánica que para mucha gente viven, bueno, Dios ha querido darnos el perdón para que nosotros estemos sanos, para que nosotros estemos bien. Pero ante todo, ya les digo, tengo que reconocer a que ya Pedro cuando le dijo hasta 7 veces, es porque ya él veía que la cosa no ve. Si uno por ejemplo, si ve las cosas desde el Antiguo Testamento, y Pedro todavía la veía desde el Antiguo Testamento, tiene que ver con venganza, tiene que ver con vos me hiciste algo, yo te lo devuelvo. Ya solamente el ojo por ojo y diente por diente tenía mucho de caridad, porque uno tenía que pensar tranquilito para devolverle al otro exactamente lo mismo, porque uno le quiere dar 10 veces más de lo que el otro te hizo, ¿no? Solamente que sea ojo por ojo y diente por diente ya está bien. Entonces Pedro dijo, entonces si es 1 por 1, ahí ojo por ojo, ahora Jesús que está hablando tanto, será 7 veces. No, son 70 veces 7, o sea, deja de contar, no contés las veces que vas a perdonar. Eso es infinito, esto es algo que tenés constitutivo de tu vida, el saber perdonar. No te tenés que guardar eso como un derecho. ¿Por qué? Porque vas a sufrir mucho, ¿no? Entonces, tenemos que ir buscando también toda esta espiritualidad de la reconciliación, esta espiritualidad del perdón. Y también al mismo tiempo diferenciar cosas. Uno, una vez que toma la decisión de perdonar, ya no le dé más bolilla a lo que sienta. ¿En qué sentido? Que uno lo que sienta no lo puede dominar. Entonces yo por ahí intento perdonar, pero siento que cada vez que estoy con esa persona o con esa situación, adentro se me mueve algo como si vuelve otra vez a cero, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, ya no le doy bolilla. Y al mismo tiempo que no le dé bolilla, usted verá que cada vez que no le da bolilla va a ser un poquitito menos. Porque lo principal acá es la decisión de perdonar y poner a Dios como testigo. Y lo que uno sienta es totalmente secundario a partir de ese momento. Ese sentir también muchas veces viene porque
porque a veces se confunde y no es falta de perdón, sino a veces las personas que más amamos nos han hecho un daño y nosotros sí la perdonamos de corazón. Nosotros la perdonamos de corazón, le damos nuevas oportunidades, porque realmente las amamos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero sin embargo, al recordarme esas cosas, me viene algo adentro que no tiene que ver con falta de perdón, sino que tiene que ver con dolor. Y son cosas distintas. Uno se siente dolorido. Y si bien más o menos el mismo proceso, ese dolor no es una falta. Sin embargo, la falta de perdón es profeso, sí es una falta. Entonces, ese dolor, podríamos llegar a decir, es algo que hay que pedirle a Dios que me libere, ¿no? Porque yo me desilusioné con el otro, ¿no? Me desilusioné con el otro y eso me causa dolor. ¿Y quién te dijo que no te vas a desilusionar con el otro? Por eso le digo, tengamos cuidado que a veces caemos en ciertos pecados de idolatría que pensamos que ese ser humano a quien amamos nunca nos va a fallar y los humanos, tarde o temprano y en distintas cosas, siempre fallamos. Dale 2 años de tiempo nomás, como mínimo, y eso que te ama, eso que también quiere hacer las cosas bien, pero todos fallamos en algún momento que querramos hacer las cosas bien. Por eso que también es tan importante para caminar en el perdón, perdonarse a uno mismo, que tiene sus falencias, que tiene sus debilidades, perdonarse a sí mismo y decir, bueno, Dios, me tomo de tu mano y sigo adelante. No, por eso es un acto de humildad. Hay gente que viene y dice, ay, yo conozco mucha gente mayor que viene y se confiesa cada cosa como si tuviera 20 años. Y le digo, pero si usted tiene como 80, ¿qué va a confesarse de estas cosas? No, pero yo no me perdono y qué sé yo, todas cosas. ¿Y vos quién carancho sos para no perdonarte? ¡Soberbia! El que no se perdona es un soberbio. El que no perdona es un soberbio. Y el soberbia sí es un pecado grave, porque el soberbio no recurre a Dios, sino que recurre a sus ideas. Entonces, aceptamos la voluntad de Dios para este camino. Bueno, hoy es el día de 17 de septiembre de 1224. San Francisco de Asís en el Monte Alberna recibía las estigmas, ¿no? Las estigmas de Jesús, las manos, los pies, el costado. ¿Y cómo viene esta historia? Francisco de Asís venía bastante desilusionado. ¿Por qué venía bastante desilusionado? Porque todo eso que comenzó como una luna de miel con los primeros frailes en Asís, donde vivían plenamente el Evangelio con tanta libertad, de golpe se fue cambiando y ya los frailes no eran esos 12 primeros, sino que eran como 5.000 o más, poblaban toda Europa. Había muchos de ellos que ya no tenían el espíritu como el que él hubiera vivido, como el que él vivía con los frailes, con los primeros frailes, sino que muchos de ellos ya venían de universidades, querían más estructura, querían tener bibliotecas, querían tener casas un poco más acomodadas, se habían hecho conventos de piedra, cuando él una de las cosas que quería era que sea todo de madera para que el fraile pueda moverse de un lado al otro sin problema, ¿no es cierto? Y sin embargo cada vez se iba como haciendo toda una cosa mía. Ay, renuncia a ser general de la orden, ¿está bien? En un momento le dice a Dios, Dios, ¿por qué permitís todas estas cosas? Y Dios le dice, Francisco, ¿la orden de quién es? ¿Tuya o mía? Tuya, Señor. Bueno, entonces quédate tranquilo, le dijo. Si es mía, vos quédate tranquilo. Y Francisco se aparta de todo. Los últimos 2 años de su vida prácticamente no tenía contacto y mucho menos poder. No quería, su poder era lo espiritual, que era su presencia, que los frailes se conformaban nada más con ir de lejos y verlo cuando él estaba perdido en medio del bosque o de las cosas orando. Vivía muy angustiado, sentía que no se había hecho todo esto, pero en un momento de su vida le había pedido a Dios una experiencia fuerte. Le había dicho, yo, Jesús, te pido poder experimentar en mi cuerpo lo mismo que vos experimentaste en tu pasión. Por supuesto, una persona que pide eso es un loco en la guerra. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a querer experimentar todo el dolor ese que sufrió Jesús en la cruz?
Pero de ahí está la segunda parte de esa oración, que le dice, porque quiero experimentar en mi cuerpo el mismo amor que vos sentiste en el momento de dar tu vida. O sea que lo que le estaba pidiendo era una experiencia amorosa, una experiencia de amor fuerte, a través de lo que Jesús sintió en el momento de que por amor entregó su vida. Esto lo llevó entonces al Monte Alberna. Fue con otro fraile que lo cuidaba, pero lo cuidaba hacia lo lejos nomás. Y lo iba y escuchaba a ver cómo estaba Francisco, porque Francisco estaba gritando continuamente en el bosque, diciendo, ¡ámame!, porque no se sentía amado por Dios. Gritaba así, ¿no? Y así se pasaba gritando. Entonces el fraile escuchaba y decía, bueno, es normal, está gritando, está todo bien, ¿no es cierto? Bueno, en la madrugada del día 17 de septiembre, como hoy, el fraile se levantó y empezó a escuchar, a ver dónde está Francisco, que siempre estaba gritando ahí, orando en voz alta y hablando fuerte. Silencio, silencio, silencio. Entonces se asustó, dijo, ¿qué pasó? Se murió, ¿no? Entonces empezó a buscarlo, a ver dónde estaba, y de golpe lo encuentra Francisco con una cara de paz, con un gozo tremendo, como en otro mundo. Le mira las manos, le mira los pies, los ve ensangrentados. El Señor lo había visitado y le había regalado las mismas llagas que él había recibido en la cruz. Estas llagas que estuvieron manando sangre durante todo el tiempo que Francisco estuvo en medio de nosotros a partir de ahí, que fueron 2 años más, ¿no es cierto? Ya no fueron un motivo para él, diríamos, de la prueba amorosa de Dios. Así que se vendó un poco y empezó un camino distinto. Ese camino era que se metió dentro de un mundo tan amoroso con Dios que ya no salió casi más de ese mundo. Iba arriba de un burro, lo llevaban entre medio de los lugares, pasaba por en medio de ciudades, la gente se amontonaba, lo tocaba para recibir gracias, se multiplicaban los milagros con Francisco, la gente lo seguía por todos lados y él por ahí abría los ojos y decía, falta mucho para llegar a tal lugar, ni se había dado cuenta que ya habían pasado, que la multitud lo había y así hasta el momento de su muerte vivió una paz tremenda después de haber tenido y haber recibido ese regalo grande de Jesús. Hoy celebramos los franciscanos eso, las llagas de Jesús. Algo que también hemos elegido muchos de nosotros para ordenarnos sacerdotes. De hecho, ayer yo cumplí 39 años de sacerdote y lo hice el día 16 porque era domingo y las llagas era lunes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Era por las llagas, pero para que la gente pueda venir y todo, la celebramos el domingo, pero por este día. El padre Raúl hace 36 años también se ordenó sacerdote, diríamos en este día, el 17 de octubre. ¿Por qué? A través de la ordenación sacerdotal también recibir estas llagas, ¿no?, de Jesús para poder, en este caso, darlas al pueblo a través del ministerio sacerdotal. Y bueno, hoy celebramos esta fiesta linda, una fiesta de serenidad, una fiesta de búsqueda, una fiesta también de un santo que en ningún momento quiso disimular su humanidad, sino que al contrario, llevando a full su humanidad y metiendo a Dios en medio, nos demuestra que realmente se puede ser semejante a Jesús, como lo fue él. Francisco fue el santo más parecido a Jesús, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los papas a través del tiempo que existió en la historia de la Iglesia. Y es un válido, digamos, todo aquello que Él nos invita a hacer. ¿Por qué? Porque nos invita a que aquello humano que tenemos lo vayamos encarrilando por el lado de lo sobrenatural. Hoy, especialmente en este día, el tema del perdón. Llevémoslo por ese lado. Amén.